Tomás les va a notificar que ya estamos grabando la clase. Díganme si logran ver bien la pizarra. Sí, profe, se ve bien. No sé si terminaron el problema, pero si no lo terminaron, aquí lo terminamos. No se preocupen. Era tarea moral, precisamente nada más para apelar a su buena conciencia. Pero si no lo hicieron, pues aquí lo terminamos. Ya sería la derivada de este término, que es esto. La derivada de este término, que es esto, todo esto. Y ahora vamos con la derivada del tercer término. Sería la derivada de logaritmo de paréntesis. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de paréntesis? Pues es 1 entre paréntesis. 1, caray, color negro. 1 entre paréntesis. Cuidado, este es el paréntesis. ¿Eh? El logaritmo de paréntesis quiere decir que paréntesis es 1 entre x. Así que cuando digo 1 entre paréntesis, tengo que poner 1 entre este paréntesis, que es 1 entre x. Por la derivada del paréntesis. Siempre va a ir la derivada del paréntesis en cualquier receta. Sea derivada de seno de paréntesis, de logaritmo de paréntesis, de e a la paréntesis, de raíz de paréntesis. Siempre al final va a llevar por derivada del paréntesis. Así que aquí tengo que derivar este paréntesis. Bueno, pues ahí está todo platicado, vamos a pasarlo en limpio. Desgraciadamente, pues tenemos que seguir acarreando todo esto, porque no se simplificó. Pues aquí vamos por meter en corchetes el resultado de esta derivada. ¿Cuánto vale esta derivada? Pues se mueren de risa, ¿verdad? Vale 2x o 2x menos 0, si se quieren ver muy novatos. 2x menos 0 o bien 2x. Mayoría va a querer anotarlo como experto, ¿verdad? Puros profes aquí. Puros expertos, ya nadie se quiere sentir novato, ¿verdad? Luego e a la x a la 7 menos 8x cúbica más 9 por derivada. Aquí meto otro corchete, este es por. Igual que aquí ya no puse el punto, pero es por. Aquí lo pongo para que quede claro. Derivada de este paréntesis, como es polinómica, la expresión que vamos a derivar, pues nos morimos de risa, es bien fácil. Sería 7x a la 6 menos 8 por 3, 24. Recuerden que ya estamos haciendo todo ahí en el lugar, en este término. Pues 8 por 3, 24, y luego queda x al cuadrado. Le bajamos 1 al grado que tenía, al exponente que tenía. Luego más, este es más 9. Es la derivada de 9 es 0, porque es ser constante, entonces ya, para no ver los novatos, ya nada más hasta aquí escribimos. Más, ¿cuánto es 1 entre x? Recuerden que 1 entre fracción, en realidad la fracción se voltea, como dicen coloquialmente, ¿verdad? O sea, se invierte numerador y denominador. Quiere decir que nos va a quedar x entre 1, que finalmente es x. Si no se quieren ver novatos, ahí está. Quieren verse novatos, hagan la regla de la herradura, pensando en 1 entre 1, dividido entre 1 entre x, aplicas regla de la herradura y te sale esto. Bueno, te saldría x entre 1, que es x. Por la derivada, ahora es interesante, ¿verdad? ¿Cuánto va a quedar esta derivada? Derivada de 1 entre x, les recuerdo que conviene pensarla como la derivada de x a la menos 1, que va a ser menos 1 por x a la menos 1 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y esto sería menos x a la menos 2, y esto a su vez sería menos 1 entre x cuadrado. ¿Cierto o falso? Entonces esa derivada nos salió menos 1 entre x cuadrada. Muchos se lo aprenden, ¿por qué? Porque han visto que aparece mucho en los problemas. Se la pueden aprender, derivada de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrado. Pero acuérdense que yo no recomiendo mucho aprenderse cosas de memoria, porque el día del examen de tan nerviosos, les falla la memoria, pone en blanco y tarda lo que tarda el examen en regresar la memoria. Es muy traicionera la memoria. Le apuesto más a que hagas ejercicios y se te vaya quedando
Hasta sin querer se te va quedando cada una de esas recetas. 2x, vamos a acomodarlo. No se puede simplificar, pero vamos a acomodarlo de factor sencillo a factor complicado. Así que nos podría quedar así. Digo, menos de factor sencillo a factor complicado, ¿cómo queda esto? Voy a cambiar los corchetes por paréntesis. Lo puedo dejar con corchetes, no hay problema. Pero aquí decido cambiarlo a paréntesis y se antoja que este factor es más sencillo que este exponencial. Entonces sería así. Voy a remarcar los paréntesis. Ya no voy a poner el punto, simplemente por e a la x a la 7 menos 8x cúbica más 9. Y al final, ¿qué va a ser? ¿Más o menos? Hagamos cuentas. ¿Cuánto nos da esto? Cancela una de aquí, una de acá, y más por menos, menos, y nos queda 1 entre x. Así que si hacen las cuentas con calma, esto va a ser un menos 1 entre x. Ya no hay nada más que hacer, así que esto lo vamos a tomar como el resultado de esta derivación. ¿Qué opinan? ¿Quedó bien explicado o hay necesidad de explicar algo más? Capturen, por favor. ¿Dudas, quejas, sugerencias? ¿Borra para el profe? ¿Nada? Ay, así que están desanimados, ¿eh? Pero bueno, pues es viernes, previo al fin de semana largo, pues hay que tomar en cuenta. Pues doy por terminada la explicación de esta parte de derivación por regla de la cadena. La vamos a seguir usando en el siguiente subtema, que es derivación implícita, la vamos a seguir usando. Así que yo confío en que ya capturaron, me voy a pasar a una pizarra nueva. Ahí vamos. Les digo, vamos a seguir usando la regla de la cadena, por eso ya no vi más ejemplos. Vamos a ver. Un zoom de 95. Entonces les escribo aquí el nuevo subtema. Sería derivación implícita. En realidad es derivación de funciones implícitas. Lo voy a explicar enseguida. En cuanto a frase, bueno, en cuanto a palabra, hay dos palabras que se contrastan. Es explícito e implícito. Entonces, si yo propongo un problema en el examen y el problema está bien claro, qué es lo que se tiene que hacer, entonces el enunciado fue explícito. Fui muy explícito cuando digo las cosas claramente, bien explicado. ¿Y cuando digo algo implícito? Bueno, pues cuando no lo digo directamente, sino que le doy vueltas al asunto y entre lo que dije, entre esa declaración que hice, ahí va eh, la explicación. Sin embargo, no fui claro, no hice la descripción clara. ¿Cómo se traduce esto ya en la versión matemática, ya en concreto para funciones? Pues yo te diría que las funciones explícitas, si he de explicarlo claramente, o sea, si he de ser explícito para decirte cuáles son estas funciones implícitas y explícitas, te diría que hay una clasificación de funciones que nos dice que hay funciones que son explícitas, tampoco se espanten, de hecho ya las vimos, y hay funciones implícitas. Tienen fórmulas diferentes. Las funciones explícitas son aquellas donde la y está despejada en términos de x.
Su fórmula es y igual a f de x. O sea, profe, ¿todas las que hemos visto son explícitas? Efectivamente. Todas esas son explícitas. Sin embargo, ahora aparece una nueva categoría de las funciones implícitas. Las funciones implícitas son aquellas cuya ecuación, la manera de expresarlas analíticamente, la expresión analítica es de esta forma. Ah, caray, ¿cómo es eso, profe? Bueno, esto sería lo que más adelante van a conocer como función de dos variables, pero no les voy a platicar mucho sobre esto porque esto lo van a ver hasta el tercer semestre en cálculo vectorial, unidad 4, que conste que yo doy ese curso normalmente en mecánica. Así que créanmelo que en la unidad 4 ese tema lo van a ver. Así como si tuviera una bolita de cristal, cuando vean la unidad 4 van a ver funciones de varias variables. Y comienzan siempre a verse funciones de dos variables. Pero ahorita para no contaminar la explicación, piensen que aquí tengo de este lado una fórmula que involucra tanto a la letra X, que es la variable independiente, como a la letra Y, que es la variable dependiente. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Pues que aquí la Y está despejada y que aquí la Y no está despejada. Ese es todo el chiste. ¿Ok? Entonces, ¿cómo derivas una función que es explícita? Pues ya lo hemos visto. ¿Ok? Con el límite, con la tabla o bien con regla de la cadena. ¿Cómo derivas una función implícita de esta nueva forma? Ah, pues hay que tener mucho cuidado. Ahorita voy a explicar, voy a ejemplificar. Por ejemplo, tuviéramos algo así. Déjame ponerle en color rojo. Voy a comenzar con esto. Tengo esta ecuación que representa una función. ¿Qué tipo de función es? ¿Explícita o implícita? Es decir, ¿está despejada la Y? Dirías que es explícita. ¿No está despejada la Y? Dirías que es implícita. Y vean que del lado izquierdo tengo precisamente una fórmula que depende, bueno, que tiene las dos letras, que involucra tanto a la X como a la Y, y del lado derecho, ¿qué debe aparecer? Una constante, aclarando que luego se les va a olvidar, esta tiene que ser una constante, C de constante, y obviamente, y debe ser claro, es una constante real. Puede ser positiva, puede ser negativa, o, lo más típico, puede ser cero. ¿Ok? Cualquier constante real. O sea que aquí puede haber un cero, puede haber un -3, puede haber un pi, puede haber una e, no sé. Cualquier constante positiva, negativa o cero. Que lo típico es que aparezca un cero, pero no es obligatorio que sea cero. Como verán, aquí tengo esta es la fórmula que estoy llamando ahí en la explicación anterior. Esto es lo que estoy llamando la fórmula que involucra las letras X y Y. Y esta es la famosa constante. O sea que la constante aquí fue igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a derivar eso? Si pudieras despejarlo, lo despejarías. Entonces vean que una versión, la versión 1, y luego va a haber una versión 2. No pierdan de vista que siempre lo que andamos buscando es la derivada de y con respecto de x. Para eso la queremos, para derivar. Entonces, la versión 1 sería tomar la ecuación, despejar la y. Vamos a ver, ¿se podrá? ¿Cómo resultará? No lo sé, vamos a hacerlo. Ahí voy hacia despejar. Ya le quité esta x cuadrada y ya la mandé del otro lado. Pero sigue siendo y al cuadrado. ¿Cómo quito el cuadrado? Cuadrado lo paso para acá. Se vuelve más menos raíz cuadrada de lo que había del lado derecho. O sea que vean el despeje. Claro, aquí ya debo borrar el 2.
Ahí está el despeje. ¿Qué problema tiene ese despeje, profe? Ah, pues que la y, para la misma x, tienes 2y. ¿Se vale eso? A ver, si lo viéramos con óvalos, ¿cómo se vería esta función? Se vería que aquí está el conjunto de las x, aquí está el conjunto de las y, a una x, le asocio 2y. ¿Eh? Aquí le estaría asociando y1 y aquí una y2. ¿Quién es y1? Con el signo más. ¿Quién es y2? Con el signo menos. La pregunta del millón para ustedes. Primer millón que se reparte esta tarde. ¿Se vale que a la misma x le puedas asignar dos valores y? ¿Es función eso? ¿Qué No, opinan? No, claro que no, no sería función. Ahora, déjame convencer a los demás. Tú ya estás convencido que bueno, pero si no, recuerda que casi siempre lo estaba convenciendo de lo que decía, pues con una gráfica. ¿Cuál es la gráfica de esto? Pues se trata de una circunferencia, ¿ah? Lo voy a dibujarla así. No me la detectó. Bueno, está en plan difícil, ¿verdad? Voy a desplazarla ya que quedó algo parecido a una circunferencia. Lo voy a poner aquí, más grande. Ahí está. Obviamente estos son los ejes X, Y respectivamente. Este es el origen. La ecuación de esta circunferencia es x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Es decir, la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio 1. O sea, la circunferencia unitaria centrada en el origen. Bien, pero si escojo el valor positivo, estaría hablando de esta mitad de arriba. Esta es y. La primera función es más raíz de 1 menos x cuadrada. La semicircunferencia superior. Si tomo el signo negativo, estaría hablando de esta semicircunferencia inferior. Esta es la segunda. Semicircunferencia inferior. ¿Por qué tendría que ver con las dos partes? Pues porque si tomo la circunferencia, no es la gráfica de una función, apliquen el criterio de la recta vertical y van a ver que no lo cumple. Va a haber en toda esta zona, va a estar cruzando en dos ocasiones a la gráfica verde, que era la circunferencia completa. Entonces, por eso tendríamos que tratar por separado la semicircunferencia superior, la roja, y la semicircunferencia inferior, la azul. Entonces ya nos metemos en problemas. Sí se pudo despejar, ¿eh? Si estaban preocupados, sí se pudo despejar en esta versión 1. El problema es que a la hora de derivar, yo tendría que derivar primero esta y luego derivar esta otra y. O sea, por separado, no puedo trabajar juntos. ¿Por qué? Porque la circunferencia completa no es la gráfica de una función, no satisface el criterio de la recta vertical, no es gráfica de función. Entonces, si no te convenciste con esto de que no podía ser función, pues te propongo esta versión geométrica para que veas efectivamente que no cumple el criterio de la recta vertical. La circunferencia verde no sería la gráfica de una función. Entonces, ese tipo de problemas tenemos. Sí se puede despejar, pero siempre está el pero. El pero es que tendríamos que trabajar doble. Entonces, lo que propone la versión 2, ¿sí? Sí, fíjense bien, aquí sería despejar en una etapa, una primera etapa, digamos etapa 1, despejar. Etapa 2, derivar, aunque se nos duplica el trabajo. ¿Ok? La versión 2 te dice lo siguiente, no despejes, trabájala así tal cual. La versión 2 dice,
derívala con respecto a X, toda la ecuación. O sea, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Vean que siempre la derivada de una constante es 0. Y lo vamos a platicar. Pero ¿y esto cómo se haría, profe? Ah, pues fíjate que tienes la variable independiente y tienes la variable dependiente. Tú no sabes cuánto vale Y, pero sí sabes que está relacionada con X. Y sería una f de X, ¿verdad? Pues entonces vamos a derivar usando la regla de la cadena, porque no es derivada sencilla. Es más, vamos a derivarla término a término primero, para que se den cuenta de que incluso vamos a combinar las dos recetas. Derivo término a término y ¿qué me resulta? Así y así. De este lado es 0. ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrada con respecto a x? Tabla básica, 2x. 2x. ¿Sí? Entonces esta nos dio esto. ¿Cuánto vale la derivada con respecto de x de la y? Pues como no sé quién es la y, no conozco el despeje, me estoy haciendo de la vista gorda, ya sé quién es, pero me hago como que no sé. ¿Ah? Entonces la dejo indicada, haciéndome el chistoso como que no sé quién es la y. Bueno, pues esto sería igual a 0. Esta es la primera etapa, deriva. La segunda etapa es despeja. Si se fijan cómo se invirtió el proceso, aquí era despejar primero, derivar después. Acá es derivar primero, despejar después. ¿Qué voy a despejar, profe? Pues la derivada que andas buscando. Entonces de aquí despejamos la derivada. Ayúdenme a despejar. ¿A qué sería igual? Con eso que te acabo de platicar, queda claro que esto va a ser igual a menos 2x. Ah, perdón, ya me equivoqué. Es que es y cuadrada. Déjenme rehacer esto porque ya me equivoqué por estar avanzando. Es y cuadrada, entonces todavía me falta hacer esto. Aquí está la magia. Regla de la cadena para esta. ¿Sí? O sea, debo platicar que voy a derivar con respecto a x a y cuadrada. ¿Sí? Entonces, la tabla básica me sirve para derivar esta. Yo obtendría aquí 2x, ¿verdad? Voy a poner el mismo color. Pero y la pregunta, ¿cuánto daría esta otra derivada? ¿Qué opinan? ¿Cuánto da esta derivada? ¿La podría pensar como de tabla básica? No, porque aquí tendría que estar la letra X. En el momento en que cambia a otra letra, pues seguramente ya sospecharon que va a ser paréntesis al cuadrado. En cuanto no esté la X, ya considero que es paréntesis. Estando otra letra o una expresión más complicada de la X, ya es paréntesis. ¿Cómo se deriva paréntesis al cuadrado? ¿Cómo se deriva? Dos paréntesis. Dos veces paréntesis. 2 por paréntesis. Ahí está. Por derivada de paréntesis. ¿Cierto o falso? Pues ya con esto pasamos en limpio. Vamos en este lado. Pasemos en limpio en una sola tinta. 2x más 2y. Esta y no la conozco o me hago el que no la conozco. Entonces dejo indicado por derivada de y con respecto de x. Todo esto igual a 0. Ya acabó la primera etapa. Ya derivé. La segunda etapa va a ser despejar la derivada que ando buscando. ¿Quién es la derivada que ando buscando? Pues esta. ¿Cuánto valdrá esta derivada? Ayúdenme a despejar. Nos vamos a pasar del otro lado. Esto que va a aparecer como restando. Es una primera etapa. Vamos en dos etapas. Bueno, en dos fases. Aquí todavía tengo el 2y multiplicando.
Lo único que hice fue pasar el 2x del otro lado, claro, pasa negativo. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Este 2y lo voy a pasar del otro lado, obviamente pasa dividiendo, y eso me da la derivada. Entonces, derivada de y con respecto de x, que es la que ando buscando, va a ser menos 2x entre menos 2y. Obviamente, hay cancelación, ¿verdad? Y finalmente nos queda ¿qué? Ah, otra vez. No sé en qué estoy pensando. El de abajo es positivo. El de abajo es positivo. Déjenme quitar ese signo ahí. Pasé el 2y, no tuvo por qué haberse vuelto negativo del otro lado. Entonces, menos entre más es menos. Nos queda derivada de y con respecto de x igual a menos. Solamente cancelo el 2, ¿verdad? Por lo tanto, la derivada es menos x entre y. Y siempre hay peros. ¿Cuál es el pero? Pues que me quedó la y. Y normalmente no me gusta que aparezca la y, pero pues ¿qué le hago? A veces no se puede hacer más, porque yo no conozco quién es y. No tengo el despeje para la y. Entonces, ese es el pero que le pudiéramos poner a esta derivación implícita, de que aquí la fórmula de la derivada involucra tanto a la x como a la y. Hay ocasiones en que sí vamos a poder quitar la y quedarnos nada más con la x, pero hay ocasiones como en esta que no. Entonces, ya lo tomamos por bueno. ¿Pero qué querías? Aquí íbamos a hacer dos derivadas por separado. Y aquí tenemos una sola derivada. El pero es que involucra a la y. Y queríamos nada más x. Entonces, ni hablar. Una cosa por otra. No siempre no sé, no hay felicidad completa, ¿verdad? Entonces anoten esta parte. No sé, creo que no habían escrito nada, ¿verdad? No habían capturado nada. Pues ahora capturen el ejemplo completo. Con sus dos versiones. La versión uno es cuando despejas primero y derivas después. La versión 2, que ya la interesante, es cuando derivas primero y despejas después. Se invierte el proceso en cuanto a qué hacer primero, si derivar o despejar. Y aunque no lo crean, este camino de derivación implícita es más corto. Esta es la famosa derivación implícita. Ahorita les voy a poner lo que dice el MOOC para que quede formal el asunto. Lo vamos a poner acá, como que ya capturaron. ¿Cómo lo dicen en el MOOC? Lo dicen de esta forma. La definición de función explícita y la implícita. De hecho, aquí falló el título, ¿ah? Función explícita e implícita. Las dos versiones están ahí en la misma definición. Y luego, ¿cuál es el procedimiento? Así como está en el MOOC, es esto. Denle un vistazo y vean qué es lo que acabamos de hacer en el ejemplo que acabamos de terminar. ¿Quieren capturarlo? Captúrenlo.
Son los pasos para derivar funciones implícitas. Que no tienes que anotar todo, ¿eh? Pero ahí están claros los pasos que hay que hacer. Que yo no le llamaría pasos, le llamaría etapas. Entonces, a lo que llaman ahí P1, que es paso 1, yo le llamaría etapa 1. Y a lo que llaman eh, paso 2, yo le llamaría etapa 2. Léanlo. No es que se quiera que se los aprenda de memoria, recuerden que no vamos a preguntar teoría, pero sí es importante que lo lean. Y pues además, ahorita vamos a ver ejemplos donde lo explico a mi manera, no tanto como está ahí en el MOOC, pero quiero que tengan esa formalización de los pasos que hay que dar. Ujú. ¿Qué de nuevo tiene este cuadro verde? Pues que aquí te hablan de una versión, dice derivar, encontrar la derivada, que es la derivada de y con respecto de x. Fíjense que esta es derivada de y con respecto a x, ¿eh? La otra es derivada de x con respecto a y. Entonces a veces te piden esta y a veces te pedirán esta otra. Hay una relación entre las dos, la vamos a comentar. Pero lo importante es que te fijes cuál te pidieron. La derivada de y con respecto de x o la derivada de x con respecto de y. Eso es bien importante. Entonces ahí está la definición. Supongo que ya la capturaron. Pero vámonos a los ejemplos. ¿Cómo se hacen estas cosas? ¿Listos? ¿Sí o sí? ¿Sí están ahí? Sí. Sí, ya, profe. Estaba sospechando que no. No me espanten. ¿Qué tal que llevo media hora hablando solo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Ejemplos. Que en los ejemplos es donde tratamos de clarificar todo lo que no quede bien claro, bien explicado. Pero pues depende mucho de que me pregunten. Ejemplos, vamos a ver. Son ejemplos de derivación implícita. Uno, ¿puedo derivar esto? Me dan esta expresión. ¿Cuál sería la versión 1? Despejar primero, derivar después. ¿Se puede despejar la y de aquí? ¿Qué opinan? ¿Se puede despejar la y? Es muy fácil, la x se pasa del otro lado y asunto que terminó. O sea que y es igual a x. ¿Qué culpa que tengo de que haya resultado tan sencillo? ¿Ok? Este sería lo que llamamos etapa 1. Ya, despejé la y en términos de x. Viene la etapa 2. Derivar. Derivo y con respecto de x. Platico que voy a derivar ambos lados, obviamente. Según la tabla, ¿cuánto vale la derivada de x con respecto de x? 1. ¿Se queda claro? Claro, comencé con una expresión, una ecuación, que representa la función implícita, que no está despejada la x, pero que afortunadamente sí permitió el despeje y la posterior derivación. Hay ocasiones en que no se puede, ¿eh? Hay ocasiones en que la expresión simplemente no permite el despeje de la y no es culpa nuestra ni de la función, así nació. ¿Cuál será la versión 2?
ya con derivación implícita. Aquí en la etapa 1, ¿qué voy a hacer? Derivo ambos lados. O sea, primero derivar. ¿Con respecto a quién? Con respecto a X, porque también eso es importante. Muchas de las veces no lo decimos y suponemos por default que nos pidan la derivada de Y con respecto de X. Aquí sí habría que aclarar. Como ya calculé la derivada de Y con respecto de X, le voy a poner aquí que era lo que nos pedían. Derivada de Y con respecto de X es igual a tal. En esto hay que fijarse en los problemas de derivación implícita. ¿Cuál derivada me pidieron? Me pidieron derivada de Y con respecto de X, que se nota así, o bien derivada de X con respecto de Y, donde se intercambian las letras, la X va arriba y la Y va abajo. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Ahorita comienzo con esta, que es la derivada que usualmente nos piden, pero a veces hay que estar atentos porque nos pueden cambiar la jugada y pedirnos la otra derivada, la derivada de X con respecto a Y. Entonces, hay que estar bien atentos, porque pues no es que sean mal intencionados los profes que proponen la tarea o el examen, pero pues a veces dice uno, a ver si están atentos, vamos a ver qué contestan. Entonces sería la derivada de, con respecto de X, ¿de quién? Porque quiero obtener esta derivada, con respecto a X, por eso le puse derivada con respecto de X. Si fuera la otra, sería derivada de X con respecto de Y, aquí sería derivada con respecto de Y. Por eso es importante que te fijes qué letra es aquí para que pongas esa letra aquí. ¿De quién? Del lado izquierdo y derivada del lado derecho. Del lado derecho es constante, de hecho es igual a 0. Sabemos que la derivada vale 0. De hecho, si no fuera 0, de todos modos la derivada es 0, porque sería derivada de constante. En particular, derivada de constante igual a 0, pues es 0. ¿Les queda clara esa parte? Y luego empezamos a hacer lo que sabemos hacer, derivar. Derivamos, y a la hora de que derivo ya pongo directamente derivada de Y con respecto de X, luego menos, derivada respecto de X de la X. De este lado, pues ya tenemos un 0, ya no hay nada que hacer. ¿Cuánto vale esta derivada según la tabla? Pues vale 1. Entonces tengo derivada de Y con respecto de X menos 1 igual a 0. Ya acabó la primera etapa, ya derivé. Oiga, profe, ¿se puede despejarla? Sí, se puede despejar, pero eso ya forma parte de la segunda etapa. Entonces ya en una etapa 2, ¿qué va a pasar? Despejo la derivada que ando buscando. Entonces la derivada que ando buscando es derivada de Y con respecto de X, y eso va a producir que sea igual a 1. Este menos 1 pasó del otro lado como un más 1. Ya acabé. Entonces, este ejemplo lo hice para que se den cuenta de que el resultado es exactamente el mismo en las dos versiones. Ahora, estamos suponiendo que sí se pudo despejar. Hay otras ocasiones en que no se puede despejar y ni modo. Ahí sí ya no hacemos versión 1, nos vamos directo a la versión 2. Ya no hay no hay manera de evitarlo. Tenemos que ir por derivación implícita. Entonces, estos resultados son iguales. Ujú. Entonces, cuando puedes despejar, despejas y la función te va a dar explícita porque de ahí está bien claro que está en términos de X, está bien despejada. Entonces, despejo, derivo. Y acá, derivo y despejo. Son dos procesos inversos, uno del otro. Entonces aquí, pues ya en los siguientes ejemplos ya no voy a despejar, voy a proponer algo que a propósito no se puede despejar, ¿no? Y me voy a ir por la derivación implícita. Esta es derivación implícita porque estoy derivando una función implícita donde no está despejada la y. ¿Mm? ¿Quieren capturar? Ahí está. Hice mucho procedimiento, realmente no se hace tanto. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Silencio sepulcral, dice por ahí. Creo que no. No hay dudas, bueno.
Por lo menos hay una persona que está contestando. No sé si sea bueno o malo. Ahí está. Vámonos con el segundo ejemplo. Voy a proponer algo más complicado, pues, obviamente. Profe, pone puras de kinder, ponga algo ya de nuestro nivel. Bueno, vamos a ver algo del nivel. Estamos entre colegas, ¿verdad? Puro experto tengo aquí. A ver, tengo esta función. Esta es mi función. ¿Están de acuerdo que esta es una función implícita? ¿O a poco está despejada la y? Podemos intentar despejar la y. El problema es que si despejas la y de aquí, esto lo tienes que pasar del otro lado, te va a quedar acá de este lado algo que tiene que ver con y. O sea que no puedes despejar la y, desgraciadamente. Entonces es una función implícita. ¿Cómo se derivan las funciones implícitas? Con la derivación implícita. ¿Cuáles son las etapas de la derivación implícita? Te diría que esta es la etapa 1. ¿Dónde qué? Derivar ambos miembros o ambos lados de la ecuación. Entonces ambos miembros de la función implícita con respecto a la variable independiente. Usualmente es la x, pero a veces te la pueden cambiar, ¿verdad? Ok, vamos a derivar con respecto a esa x. Entonces propongo de una vez derivar ambos miembros con respecto a esta variable. ¿Por qué? Porque ando pensando en obtener la derivada de y con respecto de x. Si fuera al revés, la derivada de x con respecto de y, entonces aquí la variable independiente sería la y. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, a ver, derivo ambos lados. Quiero decir que voy a derivar con respecto de x a este x cúbica y cuadrada más xy, y que por otro lado derecho, hay que derivar a esta constante. Profe, lo que está queriendo decir entonces es que del lado derecho siempre da cero. Exactamente. Porque siempre te va a quedar al lado derecho una constante, sea cero, o sea un negativo, o sea un positivo, pero siempre te va a quedar una constante cuya derivada sabemos que es cero. Primer renglón de la tabla básica, ¿verdad? Derivada de una constante es cero sin importar qué constante tengas. Que fue positiva, que fue negativa, que fue cero, siempre la derivada de una constante es cero. Así que del lado derecho nos va a quedar un cero. El trabajo fuerte está del lado izquierdo. Derivemos. ¿Cómo derivas esto? Pues término a término. Del lado derecho ya hay un cero. Ayúdenme. Vamos a platicar que vamos a derivar con respecto de x a este primer término. Apenas lo estamos platicando, ojo. Luego más la derivada con respecto de x de este otro término. El resultado debe ser cero. Nos queda la casualidad que aquí tengo que derivar un producto. Hay que aplicar la regla del producto. Derivada de un producto. Y también aquí derivada de otro producto. ¿Cómo es la regla del producto? Vamos a empezar por este término. ¿Qué nos daría este término a la hora de derivar? Ayúdenme. Derivada de un producto. Ya se lo sabe, ¿no? Profe, ¿qué no Sí. la X era cúbica? Ahí hice un garabato feo, ¿verdad? No fue cúbico. Sí, sí es cúbica. No sé por qué aquí escribí un 2. Es cúbica.
Como dijo uno de los profesores, era para saber si estaban atentos. Claro que es cúbica. ¿Qué hacer? Ayúdenme. ¿Cómo derivo un producto de funciones? Sería f de x por g de x prima más f' de x por g de x. Ujú. De acuerdo. Si no se quieren complicar la vida, díganlo así. Sería copiar esto, tal cual. Vamos a copiarlo. ¿Cuántas veces? Voy a dar un poco de espacio. 2 veces, ¿no? Porque hay 2 factores. Con la receta que les di. Entonces, 2 veces. Nada más que en el primer término derivo al primer factor. En el segundo término derivo al segundo factor. ¿Les parece bien? ¿Y quedó claro o no? ¿Algo más? Y ojo, porque esto es un término, que todo esto corresponde a ese primer término. Por eso les pongo la llave para que vean claramente que corresponde a ese término. Y ahora el otro producto, ¿cómo lo voy a poner? De hecho, a veces conviene cambiarle esta anotación, porque si hubiera puesto prima, si aquí hubiera sido prima, sería derivar este producto y luego derivar este otro producto. Cuando derivo este, sería copiarlo, copiar, pegar 2 veces, y luego en el primero, que derivo al primero, que sería x3', en el segundo sería y cuadrada prima. Bueno, vamos a ver si se entiende. Ustedes me dicen, si hay necesidad de explicarlo más a detalle, lo hacemos, no hay problema. Aquí sería x, y, más xy, no me critiquen, todavía no termino. Aquí derivaríamos al primero, y acá derivaríamos al segundo. ¿Están de acuerdo? Y esto es esta otra llave. Corresponde a derivar este término. ¿Vamos bien hasta ahí? Por supuesto, esto es igual a 0. Del lado derecho no hay nada que hacer. Todo el trabajo está del lado izquierdo. Seguimos. En el momento que surja alguna duda, pregúntenme. Ayúdenme a derivar esto. ¿Cuánto vale esta derivada? Derivada de x cúbica según la tabla es 3 3x cuadrado. x cuadrada por y cuadrada más x cúbica. ¿Cuánto vale la derivada de y con respecto de x? ¿Sabemos cuánto vale y? No, ¿verdad? Entonces dejemos la indicada. Sería por derivada de y con respecto de x. O sea que esa la vas a dejar indicada porque es la que vas a despejar, porque es la que andas buscando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los otros términos? ¿Cuánto vale la derivada de x con respecto de x? Según la tabla. Vale 1, ¿verdad? Por y. Más, Profe, arriba es y cuadrado. ¿dónde mero? Antes de pasar a segunda Ah, parte. ando yo mal. Sí, sí, sí. Pues hay que derivar con la regla de la cadena. Es que yo solo me ando ahorcando aquí. Déjenme ponerlo bien. Bueno, vamos a tener que revisar todo esto. Y además, voy a meter en corchetes las derivadas. Sí, aquí la derivada es, sí, es la de y cuadrada. Sería x cúbica, y acá sería y cuadrada. Aquí metimos la derivada del segundo, ¿ah? Ahí está, ahora sí, corregida. ¿Qué sigue? Más lo voy a poner en rojo. ¿Cuánto es en rojo? Lo voy a poner en corchete. La derivada de x cúbica dijimos que es 3x cuadrada. Le pongo corchete para saber que ya derivé por el y cuadrada. Más x cúbica. ¿Cuánto resulta la derivada de ese y al cuadrado? Acuérdense que si fuera x, le tocaría tabla. Pero si es y, ya le toca, esa y es paréntesis en realidad.
¿Cómo derivo paréntesis al cuadrado? Como 2 veces el paréntesis. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o sí? Luego, más, ¿cuánto vale esta derivada? Voy a poner corchetes verdes para estas derivadas. Derivada de x con respecto de x es 1 por y, más, ayúdenme con el otro corchete, la otra derivada. Esa es derivada de y con respecto de x, no sé quién es la y, entonces esa es precisamente la que voy a despejar, ¿no? Entonces la indico nada más, la dejo indicada. Derivada de y con respecto de x es derivada de y con respecto de x, no hay nada que hacer. El lado derecho es igual a 0. Recuerden que todo el trabajo está del lado izquierdo. ¿Cuánto da esto? Voy a poner ya todo en un solo color. Y sin corchetes. 3x cuadrada más 2, acomodo para que se vea bonito alfabéticamente las letras, ¿no? Ya acabó la etapa, ya acabaron todas las derivaciones. ¿Qué sigue en la segunda etapa? Todo esto fue parte de la primera etapa, ¿no? ¿Cuál es la segunda etapa? Voy a escribirlo en verde. Etapa 2 es despejar la derivada que andamos buscando. Profesor, ¿Sí? disculpe, ya se acabó la clase. No me digan eso. Bueno, pues ustedes le continúan y no la vemos aquí el martes. Ya me regañaron que el lunes no. Nos vemos, si pueden la continúan, si no, el martes la resolvemos. Tarea moral. Vámonos de aquí que espantan. Tengan buen fin de semana, cuídense. Igualmente, gracias. Adiós, profe. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profe. Cuídese.